Gracias. Híjole, con este micrófono voy a salir yo más fuerte que Charles Atlas. Si se duermen con este, le puedo asegurar que ya no se despierta con este micrófono. Pues qué gusto, de verdad es un gusto estar con ustedes. Hemos escuchado hablar mucho de Casa de Oración Ixoye desde hace buen tiempo, la verdad, y buenos comentarios. Y mire, pues ahora el Señor me permitió estar por acá y recibo un saludo del pastor Chuy. Antes de venirme le avisé que venía para acá y me dijo: salúdame a los hermanos y diles que nos da gozo saber todo lo que está pasando por allá. Así de que Dios le bendiga, de verdad, y gracias por recibirnos, gracias a Memo, a su esposa y a todos ustedes, porque pues toda la congregación. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas en el capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. Y ahí en el verso 7, usted léalo ahí en la versión que trae, yo se lo voy a leer en otra versión para que quede más claro todavía. O bueno, leámoslo junto en la que usted trae y yo leo después en la otra. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo, dice, del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Déjenme leerla en la otra. Y se cobren ánimo y anímense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. ¿Usted cuenta con alguien que es más poderoso? Dice, contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya, o sea, el rey se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, ¿el pueblo qué pasó? ¿Qué hizo? Se tranquilizó. Fíjese que si hay algo que en estos tiempos nos está de verdad nos está robando la paz, es todo lo que estamos viviendo y de toda la vida, pero en estos tiempos está más fuerte toda esta situación. Ayer terminamos el Congreso de Alabanza y yo estaba platicando con unas personas que vienen de fuera y estamos hablando ya ahora estamos los que nos dio COVID y a los que no les ha dado, ¿no? Y estábamos platicando de eso y una de ellas me decía, ¿no? Que dice, fíjate que lo único que me dolió de esta enfermedad es que me cambió el sabor de la coca. Dice, ahora me sabe como a pinol. Le dije, no, pues qué bueno. Le digo, qué bueno. Le dije, le digo, ojalá y a todos nos hubiera pasado eso, ¿no? De cambiar el sabor de la coca, pues ahí está la Pepsi, ¿verdad? Y luego, pero la cuestión es esa, que no todos quedaron de la misma manera. Hay muchísimas secuelas del COVID, hay muchísimas secuelas, ceguera, sordera, problemas cardíacos, ¿verdad? Cantidad de cosas. Tengo una de mis hijas que la llevé ahora en la semana al endocrinólogo porque se le disparó ahí una alteración en la tiroides. Y antes de la pandemia estaba bien controlada y todo. Dejó de tomar el medicamento porque ya se sentía bien y fuimos con el doctor y le decía a mi hija al doctor, ¿cree que fue mi descuido de haber dejado la medicina? Y me dijo, no. ¿Te dio COVID? Le dijo, sí, eso es, las secuelas. Y la gente vive muy angustiada, vive muy preocupada, como ahorita que escuchaba yo a Memo decir, ¿verdad? De que sigamos cuidándonos, y es verdad. Es verdad que sí debemos de seguirnos cuidando, pero también llega el momento en que nos atamos a un estilo de vida de temor, de angustia, depresión, y yo lo platicaba, ¿no? En una ocasión estaba el pastor Chuy y otros dos pastores, estábamos en un evento de matrimonios y 3 de los que estábamos ahí nos había dado COVID y los 3 habíamos tenido las mismas experiencias. Y
Y uno de ellos decía, esta enfermedad es diabólica, el COVID, por la manera como afecta, ¿verdad? De una manera. Yo no me vi grave, pero todo lo que pasó por mí dentro estaba bien tremendo, la angustia, el estrés, la preocupación y todo eso. Entonces vemos la palabra, ¿verdad? Que dice que al oír el último versículo, ¿verdad? El verso 8 dice, en las últimas palabras que dice, al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Y sabe, nosotros tenemos la mejor medicina para tranquilizarnos, y la mejor medicina es la palabra de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que nos cuesta trabajo creerle a Dios. Hay muchísimos cristianos incrédulos. Aunque se oiga así medio raro, hay muchísimo cristiano incrédulo que no cree en lo que la palabra de Dios dice. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el temor está consumiendo familias, naciones, iglesias, ¿verdad? Vemos cómo de verdad la maldad se ha multiplicado. Mucha gente ha dejado de confiar más en Dios y se apoyan más en la sabiduría humana que en Dios. Y en los tiempos de Habacuc no era nada desconocido lo que estaba pasando. Vaya conmigo al libro de Habacuc, por favor. No era nada difícil, nada desconocido lo que estaba pasando, ¿verdad? Y Habacuc significa ceñir, ajustar algo, y es la tarea que le tocó realizar en tiempos de crisis nacional a este profeta. Y ahí en el verso 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjese, vemos ahí a Habacuc. Habacuc vivió durante los más críticos periodos de la historia de Judá. Los abusos contra los habitantes, las medidas opresivas contra los pobres, la inmoralidad y el colapso del sistema legal eran la orden del día en los tiempos de Habacuc. Y en los primeros versículos que estamos leyendo, Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que le rodeaban. Y no puede pensar en otra cosa que no sea la iniquidad, la violencia que ve en medio del pueblo. Aunque se dirige a Dios en el capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Cree que Él, o sea Dios, se ha ido de la escena terrestre. Sus palabras han sido olvidadas, su mano no se manifiesta y Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Este era el pensamiento de Habacuc por todo lo que estaba viviendo. Y es algo que muchos cristianos, ya no se diga la gente del mundo, muchos cristianos están pasando por esta parte. Han comenzado a dejar a un lado la enseñanza, la palabra de Dios. Hay una apatía. Hace 8 días yo predicaba ahí en la iglesia, en la de Colón, la apatía, el cristiano y la apatía. Y sabe, de verdad, créamelo, hay una apatía como usted no se imagina dentro de las iglesias cristianas, pero muchísima apatía. Por ejemplo, a la iglesia no ha regresado toda la gente que estaba antes de la pandemia. Ya algunos que nos hemos encontrado, algunos dijeron, de hecho lo comenté en la enseñanza hace 8 días, que yo me encontré a algunos y, oye, ya no te he visto en la iglesia. Me dijo, no, ya no estoy yendo. ¿Y por qué ya no vas? No, ¿sabes qué? Me di unas vacaciones y también le di unas vacaciones a Dios. Ah, órale. Digo, oye, entonces no tienes necesidad. No, sí, pero también es bueno de vez en cuando tomarnos. Además, Dios está en todas partes. Y comenzamos a buscar argumentos para justificar nuestra manera de vivir. Y sabe, yo te pregunto, ¿habrá alguna excusa si violamos los principios de la palabra de Dios? ¿Habrá alguna excusa que Dios aceptará? Ninguna.
Ninguna excusa, no tenemos excusa. No tenemos excusa para vivir en un mundo de temor, de preocupación, de estrés. No podemos vivir de esa manera. Cuando tenemos la palabra de Dios, que es la que nos debe de tranquilizar, cuando nosotros vamos a la palabra y buscamos al Señor, es cuando debemos de estar confiando todo lo que estamos viendo de verdad. Entonces Habacuc decía que los hombres están en el control de todo, y lo que es peor, que los hombres son malos, y usted lo vemos por todas partes, ¿no? Vemos la maldad ahorita, que dices, bueno, ¿a quién acudimos, no? Si la autoridad ya no puede contra la violencia, contra todo lo que sucede, ¿no? Pueblos tan icónicos de aquí de Jalisco como Mazamitla ya suspendieron en esta temporada sus festividades cívicas. ¿Por qué? Por la violencia. Zacatecas, y usted búsquele por todos lados, de toda la República Mexicana, y por todos lados está la violencia. Ya las autoridades no pueden, y era lo que Habacuc estaba diciendo. Palabras y frases como estas que describen la escena, ¿no? De Habacuc decía: iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contienda, la ley es ineficaz, la justicia nunca prevalece, el juicio de los perversos prospera. Las circunstancias de aquel momento llevaron a Habacuc a preguntarle a Dios acerca del aparente triunfo de la injusticia. Y nosotros como nuestro cómo, por qué, y cuando buscamos por todas partes una respuesta que nos satisfaga, pero no todas las preguntas reciben respuestas. No todas las preguntas reciben una respuesta. Hay cosas que solamente Dios se las guarda, y Dios las tiene ahí, pero ahí es donde entra nuestra confianza en Él, que todo lo que Él hace es perfecto. Es donde entra toda nuestra confianza de creerle a Él y a su palabra y decir, bueno, no entiendo lo que estoy viviendo, pero Señor, yo sé que tú tienes un plan y un propósito en medio de esto, de verdad. Antes de venirme me encontré una hermana que tiene años ahí en la iglesia, ¿no? Era panderista junto con mi hija, y me preguntó por ella y me dijo, ay, Toño, ¿y Liz? Le dije, a lo mejor al rato llega. Y me dijo, ella se fue a vivir un tiempo fuera y regresó, y me dijo, Toño, ¿te puedo decir algo? Le digo, sí, fíjate que después de la pandemia, te escuché predicar, dice, pero te escucho con más sensibilidad y con más, sí. Digo, fíjate que es algo que me han dicho varias personas, pero no es gratis. Le fue un tiempo difícil la enfermedad, 17 días aislado, totalmente aislado, solo. Por momentos en las madrugadas sentirte que, o sea, la carne también ahí está la carne, y que dices tú, híjole Señor, qué onda, ¿verdad? Qué horrible se siente esto. No podía apagar la luz porque sentía que algo me oprimía el cuerpo, ¿verdad? Y tenía que dormir o sea, muy feo. Y yo le decía, mira, yo creo que todos deberíamos de tener esas experiencias, no del COVID, pero esos tiempos de encuentros con Dios, donde como Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida no fue la misma. Y nosotros los cristianos debemos de tener esos encuentros con Dios. Lo que decía Memo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Animándole, no deje la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra. Eso es lo único que nos va a sostener en los tiempos difíciles, y cada vez los tiempos se van a poner más difíciles todavía. Más difíciles, o sea, yo no veo que esto se vaya a componer en un momento dado, ¿no? Hablaban de que vendrán más pandemias, ¿no? O sea, por nuevos virus y todo ese tipo de cosas. Pero sabe, mientras estemos bajo la cobertura de Dios, usted y yo estamos confiados y estamos tranquilos porque tenemos su palabra. Entonces Habacuc no entendía cómo un Dios justo permitía que existieran una maldad así. ¿Y por qué Dios estaba permitiendo que esto continuara y no castigaba a quienes lo cometían, ¿no? Y siempre el pecado afecta el sistema judicial de una nación. Pues la corrupción, vea la corrupción. Una nación no puede apartarse de Dios sin que se sientan los efectos en todas las esferas de la sociedad. Nos acaban de mandar un mensaje, dejé mi teléfono por allá, pero ahí está un mensaje donde hay una persona que está en el Senado, que es hombre, pero metió ¿cómo le llaman?
cuando meten los diputados y los senadores una iniciativa, gracias, una iniciativa para manifestando una controversia. La controversia que él estaba manifestando era que él es hombre, pero él siente que es una mujer, y su enojo es: ¿por qué no le dicen Carla? Carla, que tienen que decirle Carla. Entonces está presentando una iniciativa que va a afectar a las asociaciones religiosas, donde tenemos nosotros que respetar y tenemos que darles todos los derechos habidos y por haber a las personas, ¿verdad? Que quieran celebrar sus bodas del mismo sexo, y si llega alguien así como él, ¿verdad?, que es un hombre, pero tú le dices: ¿cómo estás, Juan? Y él dice: no, soy Carla. Y si no le dices Carla, esto te va a traer una demanda judicial. Todo eso está pasando en el Senado. Nos lo acaban de mandar, y está por presentarse esta iniciativa de este hombre, ¿verdad? Entonces vemos cada día la maldad y todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos, y ¿sabe qué? A mí no me roba la paz ni me quita la tranquilidad, porque sé que nada, no hay corrupción, no hay violencia, no hay enfermedad, no hay problema que esté sobre Dios. Nada está por encima de Dios. Grábeselo bien: nada. La Biblia es bien clara en Lucas 1:37 cuando dice: nada hay imposible para Dios. ¿Sabe? Dios puede hacerlo, pero Dios permite que pase todo este tipo de circunstancias para que nosotros le busquemos. El tiempo de la prueba es el tiempo en donde más buscamos a Dios. El tiempo de la prueba es cuando usted dobla la rodilla, cuando usted clama a Dios, cuando usted abre su corazón delante de Dios, y llega el momento en que a lo mejor usted le dice: Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame. Y ahí es cuando el Señor comienza a actuar en esa parte. Y Dios permite que pasemos estos tiempos difíciles, estos tiempos de prueba, porque Él nos quiere llevar a su presencia. Pero el problema es que no lo entendemos. No lo entendemos, y seguimos caminando y a veces usando la fuerza humana para tratar de resolver nuestros problemas. ¿Y sabe qué? No los vamos a poder resolver, porque muchas veces ese tipo de problemas Dios los está permitiendo para acercarnos más a Él. Y el único que nos puede sacar de ese tiempo difícil, es Dios. ¿Cuándo? Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida y reconocemos que necesitamos su ayuda. Separados de Él, nada podemos hacer, nada, ¿no? Entonces es precisamente esa parte, ¿no? Y algunos cristianos precisan que jamás debemos pedirle a Dios contestación a nuestras preguntas, ¿verdad? Algunos dicen: no es malo acudir a Dios con preguntas sinceras, ¿verdad? El problema es cuestionarlo. El problema es cuestionar a Dios. El problema, pero si usted llega con una pregunta sincera delante de Dios, bueno, ya el Señor sabrá si se la contesta, no, o le responde o no. Pero el problema es cuestionarlo. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece nada más. Y Habacuc es un ejemplo de un creyente que tenía preocupaciones profundas y que necesitaba algunas respuestas. Dios no rechazará a quienes acudan a Él con sinceridad en busca de soluciones para algunos de los complicados problemas que tenemos en la vida, de verdad. O sea, créamelo, hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y aunque Habacuc quería una respuesta inmediata, él y la nación de Judá debían esperar su cumplimiento. Y es probable que esperar sea una de las mayores pruebas de la fe. Siempre lo he dicho, el tiempo más difícil en la vida del ser humano es el tiempo de la espera. El tiempo más difícil en la vida del ser humano es el tiempo de la espera. Si no, pregúntele a una mujer embarazada. Pregúntele a un padre que está esperando el bebé. Pregúntele a un niño que está esperando que llegue la Navidad. Pregúntele a un niño. Yo recuerdo cuando en aquellos tiempos mi mamá nos sacaba a caminar por allá por el centro, por la avenida Juárez, y todavía está esa tienda. En aquel tiempo se llamaba El Nuevo Mundo, no sé si se llama igual. Y pasaba uno por ahí, estaban los juguetes en el aparador. Y yo le decía a mi mamá: mamá, ese es el juguete que quiero, ese es el juguete, mira mamá. Y me acuerdo que decía, ¿acuerdas? Todos teníamos esa parte, ¿verdad?
pídeselo al niñito Dios. No, pero todavía falta mucho tiempo. Hijo, faltan 2 semanas, tú pídeselo. No, es muchísimo tiempo, mamá, yo ya lo quiero ahorita. No, pues no te va a llegar, tú pídeselo. Y si Dios puede, te lo va a traer. Tú pídelo, pero si Dios puede, te lo va a traer. No, pero ¿y si no me la trae? Bueno, tú confía. Pero, y esas 2 semanas eran eternas para un niño, esperar que llegara la Nochebuena. Y sabe, este es el tiempo más difícil en la vida del hombre, el tiempo de la espera. Todo lo queremos en el momento. Y en ese tiempo, en el tiempo de la espera, es cuando Dios trabaja en nuestra vida, es cuando Dios trabaja en nosotros. Tuvimos una situación muy difícil en la vida de mi hija, la mayor, con el primer embarazo. Perdió su bebé y la verdad a mí, a mi esposa, pues nos dolía, ¿verdad? Verla llorar y verla los sufrimientos que estaba pasando. Y bueno, pues no hubo situación, no se logró. Y bueno, pasó, se volvió a embarazar. Y el tiempo fue difícil para todos, porque era un tiempo de la espera para ver qué pasaba, a ver qué iba a suceder, ¿verdad? Nosotros confiando en el Señor. Y entonces empezó a ponerse un poquito mal. Es más, le dio COVID y el doctor no le quiso decir que era COVID. Nada más le dijo, no, pero no vayas con tus papás ya están grandes y no los vayas a contagiar. Y ella decía, entonces sí es COVID, doctor. No, mira, tú no te preocupes, nomás no vayas con ellos para que no los contagies. Pero no le quiso decir, sí es COVID. Y entonces les dio a ella y a su esposo encerrados y con el embarazo. Y empezó a ponerse mal. Y entonces mi esposa dijo, no, mija, ¿sabes qué? Vente a la casa para cuidarte. Y se fueron. Se fue, yo recuerdo que se fue como un mes de mayo, junio, ¿no? Y ahí estaba ella y su esposo y mi esposa cuidándola, ¿no? Pero había momentos en que iban al doctor, no, ya voy porque siento que el niño no sé qué, y siento que el bebé no sé qué, y corría. Un día estábamos como a las 3 de la mañana y subió, ¿verdad?, el esposo y nos tocó la puerta y dijo, suegro, ahorita venimos, vamos al hospital. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya no se mueve el bebé. Ya no se escucha, ya no nada. Dice, entonces, híjole, eso no se imagina, ¿no? Bien tremendo la verdad. Y yo decía, Señor, yo le decía, Señor, ella ha sido una mujer que te ha amado, que te ha buscado, que te ha servido desde que tiene uso de razón. Pero Señor, al final tú sabes lo que haces, Señor. Y había un canto en ese tiempo que todavía está por ahí en el YouTube, que es de Daniel Rubalcaba, el pastor de Casa de Oración de la Ciudad de México, que se llama Certeza. Ese canto, está precioso el canto. Certeza se llama. Y sabe que yo me encerré en un cuarto y a llorar. Pero fue un buen tiempo, la verdad, porque en ese tiempo de llorar, en ese tiempo de abrir mi corazón con Dios, Dios trajo tranquilidad a mi vida. Dios trajo paz. Entonces regresaron del hospital y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Dice el doctor que está bien, pero como que se encajó en una posición que no se puede mover mucho. Dice, pero está bien, que no nos preocupemos. Y yo comencé a compartirle a mi hija lo que Dios me había permitido experimentar en ese tiempo, ¿verdad? De estar a solas con Él y escuchando ese canto de certeza, ¿no? Yo sé que mi Cristo vive, ¿verdad? Y en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, ¿verdad? Yo sé que tú, Señor, extenderás tu mano sobre mí. O sea, yo estaba ahí cuando yo comencé a compartirle eso, ¿verdad? Y también yo vi que hizo algo el Señor en eso. Y ahora que ya vemos al bebé ahí, ahora antes no lo podía, no se movía, y ahora olvídese, no hay ni quien necesitamos amarrarlo. Y luego pues ya ve que luego les da tienen el gusto de los abuelos, ¿verdad? Y vuelo, y empieza el chiquillo para arriba y para abajo. Y lo vemos y decimos, Señor, gracias por ese tiempo, Señor, que nos permitiste vivir. Porque déjeme decirle algo, la bendición siempre va a ser más grande que el dolor. Esté pasando lo que esté pasando, la bendición siempre será mayor que el dolor. Grábeselo bien. Y ahora cuando yo lo veo, yo digo, Señor, no se compara la bendición con el dolor y con la angustia que estuvimos viviendo, pero siempre
confiando y descansando en Él. Decimos: Señor, el único que puede dar la vida y quitarla eres tú, Señor. Y veíamos, y ahora lo vemos, y es una bendición, la verdad. Pero sabe, son tiempos que Dios nos permite vivir, son tiempos de angustia, tiempos de prueba, pero ahí es donde Dios quiere que vayamos. Ahí es donde Dios tengo un concuño que vive en Texas, ¿verdad? Y él me dice: Toño, yo le doy gracias a Dios por haber tenido puros varones, puros hombres. Tiene cuatro hijos. Le digo: ¿pero por qué? ¿Por qué te gustó tener puros varones? Dice: no es que me haya gustado. Dice: pues son los que nos llegaron, dice, los cuatro. Pero le doy gracias a Dios que me hayan llegado los 4 varones. Te voy a decir por qué. Porque estos canijos me mantienen de rodillas todo el tiempo. Dice: eso es lo que me agrada, dice, es lo que le doy gracias a Dios, porque a estos canijos, por más que estoy, Señor, y ahí está este cuate, Señor, tócalo, habla, Señor, trata con él. Dice: y eso me ha mantenido de rodillas toda la vida, dice. Digo: qué padre, ¿no? Que lo pueda ver de esa manera. Y sabe, así debemos de vernos la situación en la vida, que nos mantenga de rodillas clamando al Señor. Y en medio de todo esto, la paz y la tranquilidad de parte del Señor vendrá a nuestra vida. Como decía el rey, ¿verdad? Ahí, al escuchar las palabras del rey, el pueblo se tranquilizó. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí Dios, ¿verdad? Vemos ahí entonces Habacuc con todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y pues le causaban situaciones. Y estas preguntas que no reciben respuestas originan preguntas y constantemente dudas espiritualmente destructivas para mucha gente. Algunos se conforman con las dudas y siguen adelante, ¿verdad? Otros se vuelven cínicos y se endurecen. Pero hay quienes rechazan esas opciones y siguen preguntando y buscando respuestas. Habacuc no entendía cómo un Dios justo permitía que existiera una maldad así, y por qué Dios estaba permitiendo que esto continuara y no castigaba a quienes lo cometían. Entonces ahí estaba, ¿no? Entonces Dios no rechazará a quienes acudan a Él con sinceridad, créamelo. Aunque Habacuc quería una respuesta inmediata, él y la nación de Judá debían esperar su cumplimiento. Y es probable que esperar sea una de las mayores pruebas, ¿no? Lo que le decía, el tiempo de la fe. Y vaya ahí al capítulo 2 de Habacuc, por favor, verso 3. Dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Aquí Dios indicó cómo Habacuc y todos los creyentes pueden vivir victoriosamente en un mundo caído, en un mundo impío. O sea, aquí Dios le indica a Habacuc y nos indica a usted y a mí, porque pues la palabra es actual, la palabra es para ahora todavía. Esta palabra aquí Dios la dio en el tiempo de Habacuc, pero sin embargo es una palabra actual. Y aquí es donde Dios nos muestra cómo, ¿verdad? Cómo todos los cristianos podemos vivir una vida de victoria en un mundo impío, en un mundo difícil, la verdad. Entonces tenemos que estar a la expectativa, pero siempre bajo la cobertura de Dios. Si hemos de perseverar en medio de las dificultades de la vida, debemos permanecer fieles a Dios, sobre todo cuando esperamos con paciencia una respuesta de Él. No podemos desalentarnos y desistir en nuestro tiempo de espera. La confianza en Dios nos lleva a una esperanza apacible, no a una resignación amarga. Fíjese, la confianza en Dios nos lleva a una esperanza apacible, no a una resignación amarga. O sea, no, una esperanza apacible. Si no estás bien conectado con Dios, te va a llevar a una resignación amarga. Vas a estar amargado, porque Dios no hace o no contesta lo que tú quieres. Y Dios contesta.
Miré, hace unos días pasó una situación, hace como un mes más o menos, ahí en la iglesia un sábado. Estaba llegando la gente para el servicio de las 6 de la tarde y llegó una familia y se estacionó. Y venía caminando otro hermano que venía para la iglesia. Y venían dos cuates por ahí por la banqueta así, pero como acelerados. Entonces cuando se encontraron el que venía en la banqueta, sacaron la pistola, ¿verdad? Y lo encañonaron. Decía, danos todo lo que traes. Y decía, no, pues no traigo nada, escúchame. Y traía las llaves del carro en la mano, danos las llaves. Y y les dio las llaves. Entonces estaba bajando otra familia del carro y también igual, ¿no? Entonces dame todo lo que traes. Entonces sacaron lo que traían, se los dieron. Entonces y les estaba pidiendo el carro y ahí como medio se resistió un poquito y uno de los cuates le dio con la pistola en la cara, ¿no? Entonces cuando estaban muy acelerados los asaltantes y en una de esas dijo, ya, que me des lo que te estoy pidiendo, y cortó cartucho para ya darle ahí duro, ¿verdad? Y cuando le da el tiro, ¿sabe qué? Se cayó el cartucho, el cargador, no alcanzó a cargar la bala a la recámara y nada más le tiró y se oyó el clic. Entonces la señora de la vecina los vio y empezó a gritar, ¿verdad? Y estos cuates se pusieron nerviosos y corrieron. Y platicando con uno de ellos decía, fíjate que yo estaba esperando una respuesta de parte de Dios para mi vida. Dice, yo estaba esperando una respuesta, pero te voy a decir algo, no me la esperaba así. Dice, yo estaba ahí diciendo, Señor, que así como que me sentía apático, la verdad, a la vida. Me sentía como que lo mismo, como que estaba en una rutina. Ya mi vida. De hecho, cuando me estaba estacionando, yo decía, pues es que, ¿qué onda? Es lo mismo todos los sábados, venir a la iglesia y estar ahí. O sea, yo veía lo mismo, como una rutina ya. Entonces, cuando pasa esto, dice, como que el Señor me dio unas cachetadas y me dijo, mira, valoré mi vida en el momento. Dice, fíjate, dice, eso no es una coincidencia que se le haya caído el cargador. Y ahí lo dejaron tirando el cargador y se corrieron. Dice, fíjate, si haya traído una bala, me llega y hasta ahí hubiera quedado. Dice, pero sin embargo Dios me habló y me dijo, mira, yo tengo cuidado de tu vida, tú tienes mucho que hacer todavía. Dice, pero fíjate, yo esperaba algo de parte de Dios, pero no me lo esperaba tan drástica la cosa. Decías, bueno, Señor, está bien, tú sabes cómo tratar con cada uno de nosotros. Y de verdad que sí, Dios sabe perfectamente cómo tratar con cada uno de nosotros. Y la verdad, a veces no queremos entender y la mano de Dios aprieta. Créamelo. Esperanza significa ir más allá de nuestras desagradables experiencias diarias, hasta el gozo de conocer a Dios. Vivimos porque confiamos en Dios, no por los beneficios ni el éxito que podemos experimentar en la vida. Nuestra esperanza proviene de Dios. Toda la vida nuestra esperanza debe de estar en Dios, nada más. Cuando nada tenga sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan ser más grandes de lo que podamos soportar, recordemos que Dios nos fortalece. Aparte los ojos de las dificultades y ve a Dios. Aparte los ojos de las dificultades. Mire, problemas toda la vida vamos a tener. Jesús no lo escondió en la Biblia y nos decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Y el problema es que nosotros, lamentablemente, como seres humanos, siempre nos enfocamos más en el problema. Siempre estamos más enfocados en el problema que de verdad que en lo que Dios puede hacer en medio de ese problema, o lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. ¿Y por qué? Porque apartamos los ojos de Él, comenzamos a ver los problemas. ¿Y qué sucede? Al rato estamos metidos en líos. Vaya al capítulo 3 de Habacuc, por favor. Habacuc 3, verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imagen, me quedé en el 2, 3:18, perdón.
Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Después de todo esto, fíjese, en el capítulo 3 ya vemos a un Habacuc que entendía, ¿no? Y dice en otra versión: aún así, o sea, con todo lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando y lo que estaba, él, todo lo que pasaba por su mente, decía: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador. Y él lo comienza a decir. ¿Qué sucede? Dios dará a sus seguidores una confianza plena en los tiempos difíciles. Dice que correrán como ciervos a través de terrenos peligrosos. Cuando usted ve un ciervo, ¿verdad?, que es perseguido por los cazadores en las montañas, si usted camina, las piedritas le empiezan a torcer los pies y se cae y todo eso. Pero sin embargo vemos los ciervos, ¿verdad?, que con una destreza empiezan a correr, y aunque el terreno esté todo lleno de piedras y de pozos y de toda la cosa, y no se caen, ellos siguen y siguen. Y dice, así es como la palabra nos enseña, que correremos como ciervos a través de terrenos peligrosos. Dios ejercerá su justicia y terminará completamente con el mal en su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo de Dios necesita vivir en la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso necesitamos cada día buscar la ayuda de Dios, créamelo. Necesitamos clamar a Dios. Y le digo, el mundo, los cristianos, hablando del mundo cristiano, de verdad, muchos están metidos en una apatía impresionante. Han caído en una rutina, ya no hay una frescura, de la búsqueda de Dios. Y acuérdese de lo que pasaba en la Odisea. Vaya conmigo al Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis 2. Perdón, a la iglesia de Éfeso, no a la Odisea. Verso 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerda del primer amor? ¿Cómo andaban? ¿Cómo andábamos? Queríamos andar, queríamos compartirle a todo mundo. A todo mundo queríamos de verdad evangelizar hasta el diablo. Queríamos hablarle. ¿Qué pasó? Si yo te hago una pregunta hoy, te digo, ¿a cuánto les hablaste de la palabra en esta semana? En este mes. Bueno, en lo que va del año. Y no dudo que hay algunos que sí, pero hay algunos que tienen cantidad de tiempo sin presentarle el evangelio a nadie, siendo que esto es parte de una gran comisión que nos fue encomendada a todos, de ir y predicar el evangelio, y no lo hacemos. Hay una apatía en todos los sentidos, créanmelo, en creerle a Dios, en la confianza. Hace unos no sé, creo que un mes y medio, el pastor Chuy compartió un mensaje, no sé si lo escuchó, que se llama las experiencias con Dios. No sé si lo oyó. Y en ese, fíjese, y allí el pastor hablaba de algunas situaciones que él había vivido en sus experiencias con Dios. Y entonces al final del servicio se me acercaron como 2, 3 hermanos y me decía: oye, Toño, tú has estado aquí todo el tiempo con el pastor Chive, ¿verdad? Le dije: sí, pues desde que inició Casa de Oración. Me dice, en buena onda,
¿a poco sí es verdad lo que dijo el pastor? Le dije, oye, pues ¿por qué dudas? Pues es que a veces se escuchan las cosas así como muy románticas, como muy, así como que. Le dije, es verdad. Le dije, mira, yo no sabía, le dije, no me dijo que iba a predicar, porque pues no tiene que decirme, él es el pastor. Pero si él me hubiera comentado, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Fíjate que estoy preparando un tema para presentarlo, para predicarlo así de las experiencias con Dios. Le dije, yo le hubiera dado muchos ejemplos más, muchas experiencias más. Y le digo a la congregación, le digo, mira, le voy a platicar una que no la platicó el pastor Chuy. Le dije, y al final, bueno, algunos de ustedes van a ir a preguntar, ¿a poco es cierto lo que dijo Toño? ¿Y por qué? Porque yo le decía, es que la apatía mata la oración y la confianza en Dios. Si usted no tiene confianza en Dios, usted no va a orar. Usted no va a orar ya. Si usted no tiene confianza en Dios, pues no va a leer la Biblia, ni va a orar, ni va a buscar a Dios, porque pues no tiene confianza. Y yo le platiqué a la iglesia esta situación que yo viví personalmente allí, ¿verdad? Que nos involucró a todos. De cuando recién llegamos a la bodega que estábamos en Tolsá, de aquel hombre, ¿verdad? El primer mes de aquí por acá, hermanos, ofrendaron y todo, y pagamos el primer mes 300,000 pesos, porque veníamos de un local que pagamos 30,000 pesos y nos cambiamos a uno que nos costaba 10 veces mayor, entonces 300,000 pesos. Y entonces el primer mes de alguna manera el Señor suplió y salió, pero en el siguiente mes llega este hombre, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿cuánto pagan de renta? ¿Es de ustedes este local? Le dije, no, lo estamos rentando. Y le digo, apenas este es nuestro segundo mes aquí. Me dijo, ¿cuánto pagan de renta? 300,000 pesos. Y entonces dice, órale, ¿y cómo les va? Le dije, no, pues mira, este primer mes como de aquí y de acá completamos y lo pagamos. Le dije, órale. Y se fue a sentar y estaba con una muchacha él sentado ahí. Y entonces al rato se levanta y viene conmigo y me dijo, toma, para que paguen 2 años por 2 años de renta. Así me dio un cheque para que paguen 2 años de renta. Y entonces yo voy con el pastor y le digo, mira, me digo, ¿y eso qué onda? Le dije, un hermano me lo dio para que paguemos 2 años de renta. Y me dice, ¿y tendrá fondos? Le dije, ya vas a empezar tú también con las dudas, ¿verdad? Hay que creer. Entonces era un banco donde yo trabajaba en ese tiempo. Al día siguiente llego en la mañana y cuando veo en el sistema, no, pues el cuate podía habernos comprado el local, no nada más pagarnos la renta. Y entonces en aquel tiempo, estoy hablando del año 86, los 85, 86, los intereses de las inversiones andaban sobre 180, 190% de interés, pagaban por la inversión. Entonces yo saqué cálculos y dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a meter a inversión. Y lo metí a inversión. Le dije al pastor, ¿sabes qué? Lo voy a meter a inversión. Y con lo que nos da mensualmente, con eso vamos a poder cubrir la renta y el dinero va a estar ahí para que lo ocupemos. Y así fue. Y ahí tengo todavía en mi oficina, tengo guardado el comprobante de la inversión. Y le digo a la gente, le dije, mire, yo le hubiera pasado el tip al pastor para que lo hubiera platicado. Digo, pero sin embargo yo se la estoy platicando y algunos de ustedes están dudando. Están dudando de que lo que yo estoy diciendo, ¿a poco es cierto? A ver, que me dé el Señor un carro del año. O que saque de mi. No, espérame. O sea, así no te va a dar. Pero déjeme decirle algo, por la misma apatía nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Y no le estoy hablando de lo material, estoy hablando en todos los sentidos. Nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Probablemente tienes hijos con problemas. A lo mejor tienes un matrimonio con muchos problemas. Tienes un problema financiero. A lo mejor estás teniendo problemas con enfermedades. O sea, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero tu apatía le cierra la puerta a Dios para trabajar. Y yo le decía a la gente, la apatía mata la oración y mata la confianza en Dios. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos
en el mundo cristiano. O sea, los tiempos difíciles están apagando el fuego de muchos cristianos, de verdad. De verdad. Probablemente usted conoce a algunos cristianos que ya no regresaron a la iglesia después de la pandemia. Es más, muchos no quieren venir porque se contagian, pero sí los ven en el tianguis, los ven en el cine, los ven en las plazas, los ven en la playa, los ven por todos lados y a todos lados sí van, pero a la iglesia no quieren ir porque se contagian y andan por todos lados dando la vuelta. Y usted dice, ahí se determinan cuáles son las prioridades. Y le repito, Dios le dará a sus seguidores una confianza plena en los tiempos difíciles, de verdad. Correremos como siervos a través de los terrenos peligrosos y sabe, nada nos detendrá. Dios ejercerá su justicia y terminará completamente, ¿verdad? Entonces, con el mal en su debido tiempo. Mientras tanto, usted y yo necesitamos vivir en la fortaleza del Espíritu Santo cada día. Qué diferente es la situación en los últimos versículos del libro de Habacuc, a como inicia. Todo ha cambiado. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alzado la vista. Ya no está, ya los últimos versículos de Habacuc nada tienen que ver con los primeros, ahí con los que comenzamos leyendo en Habacuc, ¿verdad? En el capítulo 1. Cuando está ahí cuestionando a Dios, ¿verdad? Que le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice en otra versión, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Dice en el verso 2 del capítulo 1, dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. O sea, ahí la posición de Habacuc cuando comienza el libro es muy diferente cuando lo termina. Porque él comienza a cuestionar a Dios de todo lo que está viendo y al final puede decir, aún así, aún con todo lo que esté pasando, con todo lo que esté viviendo, con todo lo que esté escuchando, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Totalmente distinto. Pero ¿sabe por qué? Porque alzó los ojos Habacuc y comenzó a ver a Dios, no las circunstancias. Y es algo de lo que nosotros tenemos que aprender en estos tiempos difíciles. Por eso yo le decía, Dios pelea tus batallas. ¿De qué te preocupas? Tranquilo, tranquilo. Haz lo humanamente posible, pero deja que Dios haga lo imposible en tu vida. Así de sencillo. Y así debe de ser la vida del cristiano. Todos estamos sometidos a tiempos difíciles, todos estamos sometidos a prueba, todos pasamos por tiempos de verdad que quisiéramos que el Señor en 5 minutos nos resolviera los problemas, pero no. Entonces todo ha cambiado. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alzado la vista, ¿no? Y los acontecimientos del momento no nublan ya la mente del profeta, porque se ha elevado por encima de ellos. Y en lugar de dejarse dominar por las contingencias del mundo, Habacuc ha puesto su esperanza en Dios. Ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus hijos, por los que confían en Él. Así que Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre de Dios, del valle a la cima. O sea, del hombre humano a un hombre de Dios. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Y es posible elevarse por encima de las circunstancias y aún regocijarse en ellas, porque Dios es suficiente en medio de las dificultades. Dios es suficiente en medio de las dificultades. Dios nos dé fuerza y nos dé fortaleza para que podamos remontarnos en alto como las águilas. Y ahí está la respuesta de Dios para Habacuc. Y podemos considerar el clamor del profeta como una queja, pero su corazón era sincero. Se acercaba a Dios con asombro, confundido, no con falta de fe.
Habacuc estaba seguro de que el Señor lo iba a escuchar. Y por eso ahí en el capítulo 2 de Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera, para que corra el que leyera en ella. Ahí está. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. O sea, Dios le contestó a Habacuc, aún en medio. ¿Por qué? Porque Dios conocía que las preguntas de Habacuc venían de un corazón sincero, un corazón que le dolía ver la situación que estaba pasando, ¿verdad? Y ahí en el verso 3 Dios comienza a darle la visión, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, ahí está la respuesta de parte de Dios para Habacuc. O sea, dice que no va a tardar, aunque tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Es decir, se apresura el momento en que todos los enemigos de Dios, todas las situaciones serán derrotados y Él reinará en toda la tierra, la verdad. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es seguir firmes, sin desmayar, y pedirle a Dios que cumpla su propósito en nuestras vidas. Fíjese que una de las áreas donde más ataca el COVID es en la gente aprensiva, la gente que tiene problemas, la gente que se preocupa, que tiene estrés, que vive mucho con angustia. Ahí es donde el COVID hace estragos. Acaba de morir un pastor de Casa de Oración, el pastor de San Francisco, de Casa de Oración San Francisco. Yo hablé con él en noviembre del año pasado y estaba yo en Arizona, y él me habló para saludarme y nos pasamos buen rato hablando. Fue la última vez que hablé con él. Y entonces ya al terminar le dije, bueno, nos vemos en enero. Y me dijo, no, Toñito, no voy a ir. ¿Tú crees? No voy a ir en enero. Le dije, ¿por qué no vas a ir? No, pues es que mis hijas nos pusimos de acuerdo y nos vamos de vacaciones, dice, en diciembre, a fines de diciembre, y me voy a tomar unos días de enero, y si no creo alcanzar a ir en enero. Le dije, oye, pero pues ese tiempo ya lo tenemos apartado para estar y convivir y todo. Me dijo, sí, pero en esta ocasión, créeme lo que quiero pasar tiempo con mis hijas. No, está bien. Bueno, ándale pues, luego nos hablamos, adiós. Y fue la última vez que hablé con él, en noviembre. Y pues ándele que durante el viaje, y no digo porque no vino a Guadalajara, se contagió, no, simplemente se fue a un lugar, a la Florida, y andaba, me imagino que en los parques o lugares así, y se contagió, él y toda su familia. Pero este hombre era muy aprensivo, muy aprensivo. Se preocupaba demasiado, se estresaba. Y yo hablaba con él y yo le decía, pues, ¿qué te preocupa? O sea, tenía su vida económicamente resuelta, tenía su vida en todos los sentidos resuelta. Y me dice, pues no sé, dice, pero de repente me angustio, me preocupo, y así hablamos. Pues ándele, a principios de enero se contagia. Duró 8 meses intubado. Yo todos los días, o cada tercer día, ¿verdad? Si no era todos los días, cada tercer día estaba en contacto con su esposa y me decía, no, pues hoy amaneció mejor. Luego, no, hoy amaneció mal. No, un pulmón ya le colapsó. No, ya le pusieron la máquina pero yo decía, Señor, qué cosas, ¿no? O sea, todo este tiempo. Y a veces el Señor también tarda en esa parte, bueno, porque pues, nos está preparando en un momento dado, ¿no? A todos, tanto a su familia primeramente y a él, ¿no? En ese tiempo. Pero después que falleció, yo hablaba con su esposa y me decía, híjole, esto está comprobado científicamente que el COVID ataca mucho a la gente que pasa por este tipo de situaciones. ¿Y sabe por qué? Porque el estrés, la preocupación, la ansiedad, la angustia debilita el sistema inmunológico. Y ahí es donde comienza
las enfermedades hacer, y no solamente el COVID, pues todas las enfermedades, cuando afecta al sistema inmunológico, hay una serie de situaciones que nos causan problemas. Y bueno, pues ahora, ¿verdad? El mes pasado, el mes de agosto, falleció, por fin. Qué bueno, porque descansó. Imagínense 8 meses intubado. Decían que debería de volver a aprender a hablar, a comer, a caminar por todo el tiempo que estuvo allí, ¿no? Entonces, Dios no se equivoca. Dice la Biblia en Isaías 57:1, dice: perecen los justos y nadie entiende que son quitados delante de la aflicción y entrarán en la paz y en el reposo con Él. Y a veces Dios permite este tipo de situaciones en la vida. Pero sin embargo, todo este tipo de cosas no nos deben de quitar la confianza en Dios, la esperanza en Dios. Entonces, ahí está, dice Habacuc 2:2, dice: y Jehová me respondió. Dios no defraudó a su siervo, ¿verdad? Habacuc, Dios no lo defraudó, le contestó. Y le decía: aunque tardare, espéralo, en el verso 3. Y es aquí donde entra la fe en acción. Recuerde que Dios no obra con tanta rapidez como quisiéramos nosotros. Y hay momentos en que su fe pasa duras pruebas. Esperar es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide que hagamos. Pero con todo nos da una promesa alentadora. Porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que necesitamos es apropiarnos de sus promesas. Ahí en Habacuc 2:4, véalo conmigo por favor. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En este versículo es la clave de toda la visión. Los malvados que tienen en poco el sacrificio de Cristo, que confían en sí mismo, caerán. Pero dice: mas el justo por su fe vivirá. Tenemos que vivir tiempos difíciles sin ver señales de esperanza, pero debemos confiar en que Dios dirige todas las cosas de acuerdo con sus propósitos. Y ahorita escuchaba a Memo que decía: hay que seguirnos cuidando, hay que eso. Sí, es cierto. Pero ¿sabe qué? Esta enfermedad llegó para quedarse. Va a ser una enfermedad endémica. Ya están esperando para diciembre la nueva ola de contagios. Eso salió, lo acabo de leer en el periódico. Están esperando para diciembre. Es una enfermedad que va a ser endémica, como la influenza, la gripe, todo ese tipo de cosas. Pero también el Señor no nos ha dejado solos. A los que nos enfermamos durante la primera etapa del COVID, era más angustiante porque no había nada, ni una pastilla, nada, ¿no? Era solamente, pues, tómate el paracetamol y tómate y si tienes temperatura, tómate el Tempra. Pero era todo. Ahora no, pues ahora están las vacunas y está esto, y el Señor no nos deja solos. No nos deja solos. Por eso tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Él. Pero necesitamos paciencia mientras esperamos en fe que se realicen los propósitos de Dios. Y para lograr esto, Dios nos permite o nos pone a prueba o nos permite pasar por pruebas por medio de las circunstancias. Y estas circunstancias nos convertirán en la clase de persona que Dios quiere que seamos. Cristianos firmes en nuestras decisiones y en nuestras convicciones. Y así está. Este es el tiempo de Dios. En todos los momentos difíciles necesitamos entregarnos a las manos de Dios. Él es quien tiene el control de nuestras circunstancias. Lo que necesitamos es tener una relación con Dios partiendo de una fe viva. Termino diciéndole una vivencia, una experiencia que me tocó vivir muy fuerte. Y cuando mi esposa salió embarazada, allá en noviembre de 1987, y mi suegro era ginecólogo, mi cuñado era ginecólogo. Entonces, cuando vamos muy contentos mi esposa y yo a visitar a mi suegro, ¿verdad?
para que la revisara. Ya sabíamos que había quedado embarazada. Entonces pues, vamos con el doctor, o sea, mi suegro, el ginecólogo. Y bueno, pues él empieza a revisar y llega mi cuñado ahí al consultorio y me dice: oye, ven, quiero comentarte algo. Y me sacó del consultorio a la calle. Y estábamos ahí en la calle, ¿verdad? Cuando de repente me comienza a aventar contra un carro, pero agarrándome así de aquí de la camisa, ¿verdad? Y me agarró contra un carro y me apretó. Y pues él no es cristiano. Y me decía: ¿qué estás tonto? Pero con malas palabras, ¿verdad? ¿Pero qué estás tonto? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué cosas se te ocurren en la cabeza? Y como él y yo antes de ser mi novia, él era mi amigo, éramos como hermanos. Y todavía hasta la fecha tenemos una muy buena relación. Y entonces yo, por seguirlo a él, me metí un tiempo a estudiar medicina en la Universidad Autónoma con él, pero porque me dieron una beca. Entonces, y él me decía: tú sabes algo de medicina y tú conoces, y tú sabes que el medicamento que mi hermana está tomando, ese medicamento le causa problemas para el embarazo. ¿Por qué le embarazaste? Si tú sabías, se van a meter en problemas. Vas a tener un niño con labio leporino, sin algún miembro, o síndrome de Down. No, me dijo un montón de cosas. Y yo lo escuchaba hablar y me decía: estás tonto, ¿por qué le embarazaste? Hubieran adoptado un niño y se hubieran quitado de problemas. Y estaba ahí, me tenía arrinconado contra el carro, ¿verdad? Entonces cuando ya se quedó callado, le dijo: ¿ya me permites hablar? ¿Qué? Ya no ¿qué me vas a decir? ¿Ya está embarazada? ¿Ya qué? Digo: bueno, ¿me permites hablar? Le digo: mira, yo te quiero mucho como cuñado, pero más que mi cuñado, eres como mi hermano. Somos amigos y eres como mi hermano. Te quiero mucho y te respeto como médico. Tengo mucho respeto por ti como médico, pero quiero decir algo. Tengo más respeto por la palabra de Dios. No, ya vas a salir igual que mis hermanas y me vas a empezar a hablar de religión. Ya me tienen harto tú y mis hermanas hablando siempre de lo mismo, de la religión. Le dije: no, déjame terminar. Le dije: mira, Dios nos prometió hijos sanos y felices. Estás loco, ya me tienen enfadado tú y mis hermanas. Le dije: bueno, esperemos el tiempo. Él sembró en mí, o más bien quiso sembrar en mí una semilla de duda. Estaba apenas, yo creo que pues en cuanto detectó que estaba embarazada, fuimos. Imagínense, entonces el tiempo de la espera. Y había momentos en que venían a mi mente: ¿y si es verdad lo que te dijo? ¿Y si el niño o niña, lo que sea, viene así, y esto y lo otro? Pero entonces, ¿sabe qué? Y yo me agarraba y regresaba otra vez a donde mismo. Le decía: Señor, perdóname, Señor, yo no debo de dudar de tu palabra, Señor. Yo sé que tu promesa se va a cumplir, Señor. Yo la voy a esperar y creo, Señor. Pues ahí pasaban los meses, ¿verdad? Y venían momentos en que la carne se aflojaba, pero yo regresaba al Señor. Total, llega el momento del alumbramiento, llega el tiempo, ¿verdad? Y mi cuñado no estaba, andaba de viaje. Entonces el doctor de guardia la atiende a mi esposa y pues ahí estábamos. Le aplicaron medicina para provocarle los dolores de parto. Total, a las 6 de la mañana, ¿verdad? Le interné a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana nació. Y toda la noche con dolores de parto, imagínense. Entonces cuando nace la niña, yo entro al quirófano con la cámara, está grabando, y venía con doble vuelta en el cuello del cordón, y yo la grababa y la cabecita salía y se regresaba, y se regresaba, iba y se venía, ¿no? Entonces total, sale, ¿verdad? Le meten los forceps, la sacan, y entonces y ahí voy yo con el pediatra detrás de él, ¿verdad? Al cunero, ya cuando llaman, y yo: doctor, dígame cómo está. No, está bien, es una niñita, qué felicidades, todo está bien. No, doctor, dígame, ¿le hace falta algo? ¿Le hace falta algo, algo? No, pero ¿qué le va a hacer falta? No, todo está bien. Y digo: ya la revisé, todo está bien, todo está bien. Ahorita la van a limpiar las enfermeras y al rato ya, déjala que pase un ratito en la incubadora. Pero ¿cómo está? Todo está bien, no te preocupes. Y bueno, ya yo regresé al cuarto con mi esposa y me quedé dormido. Y ya cuando desperté, ¿verdad? Mi esposa la tenía ahí y veíamos a mi niña, la primera. Y no, pues una bendición.
pues se embaraza por segunda vez mi esposa y vuelve mi cuñado con la misma cantaleta. Y lo mismo, y le contesté lo mismo. Le dije, Dios nos ha prometido hijos sanos y felices, y creo en su palabra. Nace la segunda y sin dolores. Andábamos caminando ahí en el hospital y me dice mi esposa, oye, Toño, siento que algo me está saliendo. Entonces le digo a mi cuñado, ahí estaba, le dije, oye, algo le está saliendo. Me dijo, a ver, métela al tal cuarto. Y ya la meto al cuarto y me dice, no, pues ya está ahí, dice, ya está asomando la cabeza, vente, vámonos. Y llegó al quirófano nada más a sacarla, ni oportunidad me dio de filmar. Ni modo. Y ya, se embaraza por tercera vez. ¿Y sabe qué? No me dijo nada. En la segunda, cuando nació mi hija, la primera me dijo, maestro, él me dice maestro, la verdad, me quito el sombrero delante de ustedes. Su fe está gruesa. Le dije, pero no es, esa fe que yo tengo la puedes tener tú. No, maestro, hay que trabajarla. Le dije, sí, pero tú la puedes trabajar también. Se embarazó por tercera vez y él atendió a mi esposa del varón por cesárea. Y me dijo, le dije, oye, ¿por qué ahora ya no me dijiste nada? Me dijo, no, su fe me ha tapado la boca. Y sabe, mucha gente en el mundo habla de nosotros los cristianos por la manera de vivir, que les predicamos y les hablamos de Dios, pero no les damos el testimonio de una fe viva. Y mucha gente nos ve como idólatras, nos ve como fanáticos, pero no nos ve como cristianos. Necesitamos tener una fe viva. Los tiempos son difíciles, pero Dios está por encima de los tiempos. Dios está vivo. Dios está vivo. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, tú nos animas, nos alientas, nos exhortas y sobre todo, Señor, nos sostienes de tu mano cada día, Señor. Gracias, Señor, porque aún en estos momentos difíciles, Señor, estás a nuestro lado, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta tarde aquí, Señor. Si hay alguno que está pasando alguna circunstancia difícil, algún problema difícil, un tiempo difícil, Señor, yo lo pongo en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que le ayudes a que su fe crezca, Señor, que él pueda darse cuenta, Señor, que nada se ha salido de tu control ni de tu mano, Señor, que todo, Señor, todo está en tu plan y en tu propósito, Señor. Señor, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de nosotros los cristianos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Los tiempos son difíciles, Señor, es verdad, pero, Señor, contigo no hay tiempo difícil ni fácil, Señor. Todos los tiempos son iguales, Señor, porque tu cuidado, Señor, está sobre todas las cosas. Yo pongo, Señor, la vida de mis hermanos, principalmente aquellos, Señor, que están pasando por este tiempo difícil, Señor. Que ellos puedan clamar a ti, Señor. Que ellos puedan confiar en ti, Señor. Sabemos que el enemigo quiere venir y robar, Señor, lo que tú nos has dado. Pero, Señor, los que hemos tenido esa experiencia contigo, Señor, los que hemos vivido, Señor, de esas experiencias donde tú te has manifestado, nada puede venir, Señor, a robarnos ni a quitarnos nada de lo que hemos podido vivir contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga.
Amén, mis hermanos, pues la palabra del Señor es fiel, pero hay que vivirla, hay que atesorarla en nuestro corazón para poderla manifestar y sobre todo, como decía el pastor, confiar en Dios y esperar en Él. Aunque sea complicado, la bendición es mayor que ¿qué? Que la prueba, que la dificultad. Amén, mis hermanos, pues vayamos con esta palabra. Dios le bendiga y tenga una buena tarde de domingo. Estamos despedidos.